esta ocasión para estudiar un episodio más de una persona más del Nuevo Testamento. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir de una sola vez a palabra del Señor para que Él nos ayude, mis amados hermanos y amigos, nos abra el entendimiento en esta noche al meditar en su santa y bendita palabra. Ruego me acompañen a orar al Señor y después de esto daremos inicio al estudio de esta noche. Acompáñenme. Eterno Dios, Padre nuestro, del cielo y de la tierra, grande, alabado y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias por este día, por todas las bendiciones que usted nos ha dado y gracias, Señor, por su palabra, que es ese alimento espiritual que tenemos para nuestra alma, Señor. Al abrir las páginas de su palabra en esta noche, le suplicamos, Señor, que también usted nos abra el entendimiento para comprenderla, pero también, Señor, le pedimos que abra las puertas de nuestro corazón para dejar que su palabra moldee nuestras vidas y nos ayude a hacer los cambios necesarios que haya que hacer. Ruego por todos los que escuchan esta meditación para que usted les bendiga sus familias, sus vidas, sus hogares y también sus congregaciones, Padre. Nos ponemos en sus manos benditas de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, mis amigos. En esta noche vamos, como ya lo anuncié, a meditar en una persona más del Nuevo Testamento. Estamos llevando esta serie, hermanos, personas del Nuevo Testamento, personajes o personas poco conocidos, de los cuales se habla poco en el Nuevo Testamento. Y en esta noche vamos a meditar acerca de una de esas personas. Epafrodito es su nombre. Hermanos, ¿cuánto sabemos acerca de Epafrodito? Quizás muy poco. En esta noche vamos a aprender un poco más de él. Ya hemos hablado de los dos José. Hablamos de José, el esposo de María. Aprendimos muchas cosas de él. Hablamos también la semana pasada de José, cuyo sobrenombre era Bernabé, y aprendimos muchas cosas también acerca de él. Hoy vamos a meditar acerca de Epafrodito, y para esto quiero pedirle que por favor usted tenga su Biblia abierta en Filipenses capítulo 2. Vamos a estar, hermanos, desde el versículo 25 por lo menos hasta el versículo 30. Vamos a hacer esta lectura, Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30, y de ahí vamos, hermanos, a ir meditando en el estudio de esta noche. Permítame, ahora sí, mis amados hermanos, nos vamos a ayudar con la presentación en esta noche. Dice así la palabra del Señor. Verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, verso 27, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y dice, tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén, hermanos. Palabra del Señor. Que el Señor añada entendimiento a su palabra en esta noche. ¿Cuáles son los valores, hermanos, amigos? ¿Cuáles son los valores que nosotros vemos en las personas o buscamos en las personas para saber cuán grandes son, cuán significativas son? Hoy vamos a hablar de Epafrodito, y el título que hemos asignado a esta meditación es Epafrodito el repartidor, porque como vamos a ver más adelante, él es un mensajero.
Pero tal vez nosotros, hermanos, evaluamos a una persona por la cantidad de logros que esa persona tenga en su vida, por la cantidad de bienes materiales que esa persona tenga en su vida, por la cantidad de títulos, por la cantidad de propiedades que esa persona tiene. Sin embargo, vamos a ver a Epafrodito como hombre, y cuando estudiamos a Epafrodito, como hombre, tenemos que decir, en el buen sentido de la expresión, que Epafrodito era probablemente un nadie. ¿Qué sabemos de Epafrodito? Hermanos, no hay texto en la Escritura, no hay texto que indique que Epafrodito fuera un predicador conocido. No hay indicación de que haya hecho alguna obra misionera, de que haya estado involucrado con Pablo en algún viaje misionero. No hay indicación siquiera de que Epafrodito haya convertido a alguien, de que haya bautizado a alguien. No hay indicación ni hay versículo que nos diga que Epafrodito haya establecido iglesias. No hay indicación tampoco de que haya escrito algún libro del Nuevo Testamento. No hay indicación de que haya sido una persona adinerada. No hay indicación. Para nosotros, Epafrodito puede ser un completo nadie, irreconocible. Entonces, es importante que nosotros notemos, hermanos, y nos demos cuenta de que no es necesario tener grandes atributos para hacer la obra del Señor. No es necesario tener grandes riquezas, grandes propiedades para ser reconocido o para hacer buenas obras que alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, no todos vamos a ser predicadores. No muchas de ustedes, hermanas, van a ser esposas de un predicador. No muchos de ustedes son maestros o van a ser maestros. No muchos de ustedes tienen grandes profesiones o mucho dinero. Pero sí que todos, hermanos, hemos sido dotados, hermanos y amigos, hemos sido dotados con algún don que podemos explotar para el servicio de Dios. En este caso es lo más grande que nosotros aprendemos de Epafrodito, que fue un hombre de servicio. Pero bueno, sigamos hablando de él, acerca de él como un hombre. Su nombre mismo puede tener alguna indicación de algún antecedente pagano. Epafrodito es su nombre, y usted encuentra relación de Epafrodito con Afrodita, la diosa griega, esa diosa que era símbolo del amor y la fertilidad. En este caso, Epafrodito, su nombre mismo significa alguien que es amoroso. El hecho de que este hombre tenga este nombre puede significar que sus padres hayan sido seguidores de ese culto a la diosa Diana. De ser así, hay un gran significado en esto, porque podríamos entender que Epafrodito pudo haber sido conducido de la oscuridad de la idolatría, de la oscuridad de este culto pagano, a la luz del evangelio admirable de Cristo Jesús. Nosotros sabemos que en Corinto mismo hubo un templo dedicado a la diosa Diana, donde se ofrecían servicios de prostitución allí. Es muy posible que sus padres hayan pertenecido o hayan tenido algún tipo de relación con este culto a la diosa Diana, y me maravilla pensar que haya sido así, pues Epafrodito pasó de la oscuridad de ese culto a la luz admirable del evangelio. Pero ¿qué más podemos aprender de Epafrodito como hombre? Podemos aprender que Epafrodito fue miembro de la congregación favorita de Pablo, y espero que, y lo estoy poniendo entre comillas, hermanos, la congregación favorita, porque yo sé que Pablo amó a cada uno de los hermanos y amó a cada una de las congregaciones a las cuales él predicó el evangelio. Sin embargo, la congregación de Filipos era una congregación especial para Pablo, una congregación con la cual él tuvo mucha
cercanía. La iglesia de Filipos fue establecida por Pablo en su segundo viaje misionero. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 16. Y la congregación de Filipos fue una de esas congregaciones especiales para Pablo porque fue una de las que lo apoyaron, casi que por no decir la única que apoyó a Pablo económica o financieramente en su predicación. Si usted ve en Filipenses capítulo 4 versículo 15, el apóstol dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Vean la declaración que Pablo hace. No hubo otra iglesia dispuesta a apoyar financieramente a Pablo como la iglesia de Filipos. Así que Pablo se jacta de ellos con otras iglesias, según lo que encontramos en 2 Corintios capítulo 8. Epafrodito, miembro de la iglesia de Filipos, había sido escogido para llevar el regalo más reciente al apóstol Pablo. Una de las cosas importantes que usted y yo necesitamos ver, mis amados hermanos, mis amigos, es que al momento de que Pablo escribe la carta a los filipenses, él se encuentra preso en Roma. Debemos recordar que a Pablo se le dio casa por cárcel. Lo encontramos al final del capítulo de los Hechos, de la carta de los Hechos, donde vemos al apóstol Pablo encarcelado en Roma, casa por cárcel. Desde ahí él escribe su carta a los filipenses. En esta ocasión, la iglesia de Filipos designa o escoge, en este caso, a Epafrodito para llevar un regalo especial al apóstol Pablo hasta la ciudad de Roma. Y es por eso que hemos puesto el título de Epafrodito el repartidor, porque no solamente es él quien lleva el regalo a Pablo, sino que también Pablo escribe su carta y la envía a los filipenses, en este caso por medio de Epafrodito. Pero muy bien, hermanos, ¿qué más podemos aprender de Epafrodito? Que él mismo fue parte del regalo que fue enviado a Pablo. Vea que acabo de decir que Epafrodito llevó un regalo a Pablo, un regalo que la iglesia de Filipos había enviado, pero el regalo mismo también era Epafrodito. Si usted presta atención al versículo 25 que acabamos de leer en Filipenses 2, dice: mas tuve por necesario, dice Pablo, enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Él tuvo cuidado de las necesidades de Pablo. No vamos a ir en detalle ahorita, lo vamos a ver en un momento, pero hermanos, Epafrodito tuvo cuidado, tuvo atención de las necesidades de Pablo allá en Roma. Él debía ayudar a Pablo con la obra de Cristo. Preste atención al verso 30, porque por la obra de Cristo, vea la declaración de Pablo en el verso 30, por la obra de Cristo, Epafrodito estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Uno lee esto y Pablo está en la ciudad de Roma, está encarcelado, y yo me pregunto, ¿los hermanos de Roma no ayudaron a Pablo en sus necesidades? Usted puede tener varias respuestas a esta interrogante, probablemente sí, probablemente no, quizás en alguna medida, pero encontramos a alguien viniendo de la ciudad de Filipos, aproximadamente 600 millas de distancia, de diferencia entre ellas, 600 millas de distancia.
Y la congregación de Filipos envía a este hermano, al hermano Epafrodito, para atender las necesidades de Pablo. No solamente físicas, no solamente materiales, sino también las necesidades emocionales, las necesidades espirituales. Qué reconfortante es saber que tenemos hermanos en Cristo que nos animan en tiempos de aflicción. Pues Epafrodito fue eso para el apóstol Pablo. ¿Qué más podemos decir de él? Podemos decir que fue un hombre valiente, que fue un hombre digno de confianza. Como lo acabo de mencionar, mis amados hermanos, el viaje de Filipos a Roma se estima que pudo haber sido un viaje de 600 millas. Ahora, un viaje en esos tiempos podía significar algo traicionero. Nosotros pensamos 600 millas, hermanos, amigos, sin las comodidades que tenemos hoy. En el mejor de los casos debió haber sido un camello, un burro o incluso a pie. Él no tenía un carro con aire acondicionado, escuchando su música favorita, mucho menos un avión. Hermanos, pasando los calores de ese tiempo, calores del momento, frío por las noches, peligros de delincuentes por la noche, en esos caminos rocosos, en sandalias, sin probablemente tener un hotel 5 estrellas donde pasar la noche para descansar. O sea, fue un viaje muy diferente a lo que nosotros podríamos imaginar en nuestros días. Un viaje que requirió un trabajo pesado, con modos de viaje y alojamiento deficientes en el camino. Era peligroso. Sin embargo, Epafrodito fue escogido o seleccionado como alguien capaz y confiable de llevar el regalo a Pablo de una manera segura y confiable. Usted me dirá a mí, bueno, yo no sé cuántos miembros tenía la congregación de Filipos o la congregación de los filipenses, yo no sé cuántos miembros, pero Epafrodito fue escogido para esta misión. Hermanos, es lindo sentirse escogido para hacer un trabajo especial. Y si Epafrodito fue escogido es porque era una persona valiente, era una persona digna de confianza. No creo que la iglesia le haya escogido si él no tuviera esos atributos. Ahora, Pablo mismo lo ve como alguien confiable para llevar su carta inspirada a la iglesia que se encontraba en Filipos. Entonces, vemos que él era un hombre, como dije en la parte de la introducción, quizás no fue un hombre predominante, un hombre reconocido, pero sí, hermanos, un hombre que tiene muchos atributos de los cuales usted y yo podemos y necesitamos aprender. ¿Qué más? Finalmente, Epafrodito como hombre. Hermanos, vemos, según lo que acabamos de leer, que enfermó mientras estaba en Roma. Versículo 26-27 quiero leer. Porque él, Epafrodito, dice, tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. La congregación de Filipos se enteró que Epafrodito había enfermado mientras estuvo en Roma. El que la congregación se haya dado cuenta significó que Epafrodito se angustiara más. Piense por un momento, póngase usted en los zapatos de él. Usted deja su congregación, se va para Roma, estando en Roma se enferma y su congregación se da cuenta que usted está enfermo. La congregación se preocupa por usted y usted que está allá en Roma también se angustia por la preocupación de sus hermanos. Ahora en el versículo 27 Pablo les afirma y les dice, pues en verdad estuvo enfermo. No fue algo que fue imaginario, no fue una enfermedad, una gripe pequeña. No, hermanos, fue algo serio, fue algo grave. De hecho, Pablo lo describe de la siguiente forma: estuvo a punto de morir.
¿Qué fue lo que le dio a Epafrodito? No lo sabemos. No sabemos si fue una gripe fuerte, si fue una calentura fuerte, un cáncer. Obviamente no fue un cáncer, hermano, pero es una forma en la cual quiero que dejemos volar la imaginación. No sabemos qué tipo de enfermedad adquirió. Algún virus. De fijo no fue el coronavirus. O algún tipo de enfermedad grave que lo llevó al punto casi de la muerte. Pero Pablo dice, Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La iglesia de Filipos estuvo preocupada por Epafrodito. Epafrodito estuvo preocupado por la iglesia de Filipos. Y en este caso, Pablo también se angustió, se entristeció, no solo por Epafrodito, sino también por la iglesia. Epafrodito amaba mucho a su congregación, hermanos, lo vemos en este texto. Se preocupó por su preocupación. Y en este caso Pablo dice, Dios tuvo misericordia de él, pero no solamente de él, sino también de mí. Póngase usted a pensar, usted como un Pablo, usted está preso en Roma y alguien viene desde 600 millas de distancia para visitarlo, para traerle a usted un regalo, para pasar tiempo con usted y animarlo. Y estando con usted, ese alguien se enferma, al punto de que usted lo ve que ya está casi muriendo. ¿Cómo se sentiría usted? Hermano, yo me trato de poner en esa situación. Yo me sentiría preocupado, me sentiría triste de que alguien que vino a verme esté a punto de morir. Hermano, ¿usted alguna vez ha visitado una cárcel? Quienes han tenido la experiencia de visitar una cárcel saben que no son agradables. Y generalmente a usted lo asocian con el alguien al cual usted va a visitar. Usted va a visitar a alguien que fue un asesino, la mayoría de personas va a pensar que usted es un asesino. No hay otra cosa lógica que la gente piense. Pero no son gratas las cárceles. Ciertamente Pablo no está en una cárcel, está en una casa, pero hermanos, la situación es la misma en cierta forma. El apóstol Pablo se siente angustiado de que probablemente en el viaje o estando ahí mismo en Roma, este hombre Epafrodito haya enfermado, pero él dice, gracias a Dios que tuvo misericordia de mí para que no tenga tristeza sobre tristeza. Ya Pablo tenía la tristeza de estar encarcelado, tenía la tristeza de no poder predicar libremente el evangelio, tenía probablemente, humanamente, la tristeza de saber de que pronto partiría de este mundo, y tras de eso sumado a que alguien va a morir porque lo vino a ver. Pero Dios le mostró misericordia, no solo a Pablo, sino a Epafrodito y también a la iglesia de Filipos. Muy bien, hermanos, continuemos con esta lección. Tenía un celo decidido por la causa de Cristo. Epafrodito tenía un celo decidido por la causa de Cristo. Epafrodito no tenía un celo con respecto a su propia vida, sino que arriesgó o puso en peligro su propia vida. Epafrodito amaba a la iglesia y amaba a Cristo más que a su propia vida. En el versículo 29, Pablo le dice a los hermanos en Filipo, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a todos los que son como Él. Pero vea lo que dice en el verso 30, una vez más, porque por la obra de Cristo, usted debe subrayar, hermano, en su Biblia, o por lo menos en su mente, esta expresión. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esa expresión o esa palabra en el versículo 30, exponiendo,
exponiendo su vida. Esa palabra es una palabra griega, de un término griego que traduce o significa alguien que es un apostador o alguien que es un jugador, que le gustan los juegos de azar. En este caso, ¿cuál es la aplicación? Que Epafrodito apostó su propia vida, puso su propia vida en riesgo al punto de casi morir, al punto de enfermarse. ¿Por qué? Porque quería ser un héroe, porque quería ser reconocido, porque quería ser un grande. No, él puso su vida en servicio, en este caso a Pablo, en este caso a la iglesia, pero principalmente puso su vida en servicio por la obra de Cristo, para suplir lo que le faltaba al apóstol Pablo. En este caso puso muchas vidas arriesgadas para visitar enfermos, graves o encarcelados. Este término, hermanos, en aquel tiempo se aplicaba a aquellos cristianos que iban a predicar el evangelio a personas que sufrían de alguna enfermedad. Piense usted por un momento en esto. En aquel tiempo un cristiano tomando la decisión de ir a predicarle, por ejemplo, a un leproso o a alguien que tuviera una enfermedad mortal, y muchos lo hicieron. ¿Por qué? Expusieron su propia vida por la obra, por la causa de Cristo. Y esto a mí me impacta grandemente, hermano, porque en el mundo de hoy, en el que vivimos, tristemente, puede ser que nosotros escojamos a quién predicar, pero de verdad, ¿estaríamos dispuestos a ir a los hospitales a predicar el evangelio? Sabemos que hay que ir de puerta en puerta, o utilizamos estos medios de evangelismo como el internet, el Facebook, el YouTube. Hermanos, grabar un video a la semana para que llegue a muchas personas es una forma de evangelizar, y nos gloriamos en el Señor de que lo podemos hacer. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar esta zona de confort para ir a predicar a pacientes en un hospital con una enfermedad terminal? Que de verdad estuviéramos expuestos a arriesgar nuestra vida. Y sé que ya suena muy trillado, pero ir a predicarle a alguien en un hospital que esté aislado por coronavirus, alguien que esté ya en su lecho de muerte, ir a las cárceles, hermanos, a predicar, mis amigos, gente que está muriendo sin Cristo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? ¿Me capta la idea? Epafrodito fue uno. No sabemos exactamente qué fue lo que hizo, en qué sentido ayudó a Pablo en la ciudad de Roma. Si fue a ir a comprar cosas, a ir a llevar cartas, ir a llevar un mensaje a los hermanos en Roma, a salir a predicar, pero Roma era una ciudad conflictiva. Y este hombre estuvo dispuesto a exponer su propia vida por la causa de Cristo. Nos deja a nosotros una gran enseñanza. Tal es así que estuvo al punto de la muerte. La pregunta es, ¿lo haríamos nosotros hoy en día? ¿Haríamos algo de este calibre? ¿Salir de nuestras zonas de confort para ir a predicar a alguien o a un lugar donde signifique poner en riesgo nuestra vida? Es una pregunta muy digna de considerar, mis amados hermanos. Muy bien, para ir finalizando, hermanos, siempre digo ir finalizando cuando me falta como media hora, pero de verdad que para ir terminando, el apóstol Pablo se refiere a Epafrodito con 5 palabras de elogio que yo quiero considerar con ustedes. 5 palabras de elogio que usted y yo necesitamos aplicar a nuestra vida. La primera de ellas, versículo 25, porque esto siempre está inspirado en Filipenses 2:25. Hermanos, en primer lugar dice Pablo, verso 25, tuve por necesario enviaros a Epafrodito.
mi hermano, mi hermano. Yo me pongo a considerar estas palabras de Pablo, hermanos, y yo casi encuentro en las palabras de Pablo alguien que está diciendo, vean, si fuera por mí, me encantaría dejarme Epafrodito aquí conmigo. Me es útil, me es de gran ayuda aquí, pero tuve por necesario enviar a Epafrodito de regreso a vosotros. Aunque yo quisiera dejármelo, tengo que enviarlo a vosotros. Y se refiere a él en primer lugar como mi hermano. Pablo pudo ver que Epafrodito era un pariente en Cristo. A ver, reconozcamos esto. Pablo es judío, Epafrodito es gentil. Realmente los judíos y gentiles, a ver, no eran familia. No es que eran familia, ni siquiera pertenecían a la misma nación. Pero Pablo reconoce que todos los que hemos bajado a las aguas del bautismo somos miembros de una misma familia. Venimos todos a ser descendientes de Abraham, según lo que Gálatas 3, versículos 26, 27 dice. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús venimos a ser parte de la descendencia de Abraham, a pertenecer a esta gran familia. Todos tenemos un mismo Padre. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados o que seamos hechos hijos de Dios. Todos llevamos el mismo nombre. Hechos 11:26. Nos hacemos llamar cristianos. Todos nosotros tenemos una misma herencia, una herencia prometida, una herencia incorruptible, según dice Pedro en el capítulo 1, versos 3 y 4 de su primera carta. Así que Pablo reconoce a Epafrodito en primer lugar como un hermano en la fe, pero no solamente como un hermano en la fe, sino también como un compañero de trabajo. Verso 25. Me es necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador, un compañero de trabajo. Pablo encontró en Epafrodito un hermano, pero también alguien que estuvo dispuesto a trabajar con él. Y los cristianos, hermanos, tenemos que ser trabajadores, todos, sin excepción, hombres y mujeres. Todos tenemos que hacer algo en la obra del Señor, sabiendo que la obra del Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. Hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Siempre me encanta esta idea y siempre lo digo así. Sabemos que no somos salvos por obras. Eso está claro, somos salvos por gracia. Pero aunque no somos salvos por obras, sí que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice el versículo 10. El trabajo es esencial para la salvación. Y espero que entienda que no me estoy contradiciendo, pero vea lo que dice el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer, como el hacer, dice, por su buena voluntad. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, dando frutos, obedeciendo y sirviendo al Señor. Así que, hermanos, también somos trabajadores, o debemos ser trabajadores junto con Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad en este proceso. Epafrodito no solamente llegó, dejó el regalo y se fue. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Él no llegó, a Roma y le dijo a Pablo, aquí está el encargo que me envió la iglesia de Filipos, se lo dejo aquí, necesito devolverme para mi casa, necesito regresarme. No, él se quedó con Pablo
sirviendo en la obra. Se lanzó a sí mismo al trabajo con celo. Como ya lo mencioné, al punto de dar su propia vida, si así hubiera tenido que ser. Pero en tercer lugar, Pablo menciona a Epafrodito como un soldado fiel, un soldado compañero. Y dice, mi compañero de milicia, versículo 25. Un soldado, me encanta ese concepto. Somos soldados de Cristo. Los cristianos somos camaradas en las armas. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una lucha, es una guerra. Cuando yo le digo a usted la palabra soldado, o cuando la Biblia nos dice que somos soldados, inmediatamente ¿cuáles versículos vienen a nuestra vida o a nuestra mente? Peleada la buena batalla. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, sino para agradar a aquel que lo llamó, que lo tomó. Tenemos lucha contra carne. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, el cristiano está en una lucha diaria, una lucha entre la verdad y la justicia, la falsedad y la maldad. La causa de Cristo es la buena batalla, según lo que dice 2 Timoteo 4:7. Dice la palabra del Señor que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que está en nosotros, es decir, el Evangelio. Debemos luchar ardientemente por la fe. La palabra nos insta y nos anima a ponernos toda la armadura de Dios. Y para esto no debemos enredarnos en los asuntos de la vida. Pablo dice, Epafrodito es un compañero de milicia. Es un soldado, que un soldado nunca deja solo un compañero. Un soldado en batalla, si ve que su compañero cae, no sigue, sino que ayuda a su compañero a levantarse. Y Pablo dice, Epafrodito es eso para mí. Un compañero de milicia, un compañero de trabajo. Pero no solamente eso, también dice Pablo, Epafrodito es para ustedes un mensajero, de la palabra griega apóstol, uno que ha sido enviado a una misión, designado para llevar en este caso un mensaje. Epafrodito fue designado por la iglesia para llevar un regalo a Pablo. Epafrodito fue designado o escogido por Pablo para llevar su carta a la congregación de Filipos. En este sentido, Epafrodito pudo haber sido un apóstol, como ya lo mencioné en la lección de la semana pasada y le dejo aquí en la presentación también los versículos. Hombres que fueron considerados apóstoles en el sentido de ser enviados a llevar un mensaje: Bernabé, Timoteo, Silas, Santiago, el medio hermano de Jesús, Tito, Andrónico y Junias. Cristo mismo, hermanos, a nosotros nos sorprendería, pero Cristo mismo también es mencionado por el escritor a los Hebreos como un apóstol. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo es considerado un apóstol? ¿O en qué sentido? Uno que fue enviado, en este caso con autoridad, para traernos un mensaje, o traer un mensaje a esta tierra, un mensaje de salvación. Para ir finalizando, hermanos, Pablo se refiere también a Epafrodito al final del versículo 25, no solo vuestro mensajero, sino también ministrador de mis necesidades. Pablo ve a Epafrodito como un ministro, alguien que era un siervo. Esta palabra no era habitual para siervo o ministro,
sino para uno. Esta palabra que usa Pablo aquí era para uno que servía al Estado a sus propias expensas. ¿Qué quiere decir esto? Que Epafrodito se dio voluntariamente, él no fue coaccionado. Ciertamente quizás la iglesia se lo pidió, pero él estuvo dispuesto a venir hasta Roma, probablemente a sus propias expensas. Es decir, que él mismo pagó los costos de su viaje, de estar en Roma para servir a Pablo. Esta misma palabra, ministro o ministrador, es una palabra usada para aquellos sacerdotes que ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento. Epafrodito fue quien llevó la ofrenda del sacrificio que hizo la congregación de Filipos. En este sentido, llevó la ofrenda de sacrificio a Pablo. Se convirtió en un ministro, en un ministrador. Hermanos, una fe fuerte ofrecerá siempre sacrificio y un servicio libremente. Hermanos, tan solo 6 versículos hemos leído de Epafrodito en Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30. Solo 6 o 7 versículos es todo lo que la palabra del Señor nos dice acerca de Epafrodito. Probablemente para muchos un don nadie, alguien poco conocido, no un predicador tan relevante, ni en ningún viaje misionero, no estableció iglesias, no bautizó a nadie, pero hermanos, Epafrodito hizo una gran labor por la obra y por la causa de Cristo. Piensen, el solo haber llevado la carta de Pablo hacia los filipenses y que usted y yo la estemos leyendo hoy, la carta de los filipenses, fue porque Epafrodito estuvo dispuesto a hacer este servicio. Hermano, no importa cuál sea su don, mi hermano y amigo, mi hermana, no importa si usted no tiene riquezas, si usted no tiene grandes propiedades, si usted no tiene estudios universitarios, probablemente usted ni siquiera haya terminado la escuela, la secundaria. Eso es irrelevante para Dios. Dios puede usarnos de las maneras más maravillosas que nosotros a veces ni podamos ser capaces de comprender. Y Dios nos hace el llamado y podemos hacer cosas grandes para la honra y gloria del Señor. Eso es lo más grande que aprendemos de Epafrodito. Pero somos todos hermanos, sí, pero somos todos trabajadores, colaboradores, somos todos compañeros de milicia, somos todos realmente mensajeros o ministradores en las necesidades de otros. Pregúntese y contéstese usted esta pregunta solamente. ¿En qué está usted ayudando a la causa o a la obra de Cristo en su congregación local? Una vez que usted conteste esa pregunta, podrá tomar decisiones. ¿Puede usted hacer más? Si no ha hecho nada, puede usted empezar a hacer algo por la causa de Cristo. Gloria a Dios por esta gran persona de la cual hemos estudiado hoy, Epafrodito. Amados hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga grandemente.